Muy buenas Hola, noches, sean todos bienvenidos una vez más a su programa en la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Estamos transmitiendo a través de la 91.9 FM en el sur de la Florida y para todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos los oyentes que una vez más nos acompañan en el programa, dándole las gracias por su fidelidad y por querer estar pegaditos a la Virgencita María con esta emisora que, pues bueno, cada vez crece más con nuestra frecuencia nueva aquí en el sur de la Florida y con toda la gente que se nos une por las redes sociales en youtube.com/ en la Iglesia Radio María, en Facebook. Y bueno, Rafa, seguimos creciendo gracias a Dios. Sí, señora, y llevando el mensaje del Evangelio en momentos tan difíciles de la historia que nos ha tocado vivir, pero con la esperanza y la certeza de que el Señor vino, triunfó, vendrá y triunfará. Ese es el mensaje de esperanza que nos deja el libro del Apocalipsis. Así que con toda certeza el Señor triunfará y además el mensaje de Mamita María, mi inmaculado corazón triunfará. O sea que por doble partida tenemos asegurado el triunfo. No importa lo que tengamos que ver y vivir, pero tenemos la certeza de aquel único que ha muerto y ha resucitado y que venció la muerte. Así que Pero bendito Dios que últimamente hemos visto cosas muy buenas y esta es la razón de nuestro programa de hoy. ¿Quién tenemos de invitado, Rafa? pues ¿Quién es? tenemos dos invitados de lujo que pertenecen a una organización que lleva décadas luchando en favor de la vida del no nacido y de la vida en general, porque además esta institución, que es Vida Humana Internacional, abarca todos los aspectos de la vida humana y su respeto, y la ayuda y la educación para que todos podamos entender que la vida del ser humano es sagrada. Y se trata del doctor Felipe Vizcarrondo y de Adolfo Castañeda. Muy buenas noches y bienvenidos. Es para nosotros un gran honor tenerlos en nuestro programa. nosotros estamos muy agradecidos por esta invitación, esta oportunidad de compartir el Evangelio de la vida con la audiencia de ustedes que es tan vasta y el Radio María, que es una emisora que es de tanto prestigio y que lleva el mensaje de la fe católica íntegro a todos sus oyentes o videntes, y con se trata de este radio de televisión. Así que muchas gracias por tenernos a nosotros con ustedes. Doctor Felipe Vizcarrondo, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Muy bien. Andrea. Pues como es ya tradición, nuestros invitados nos hacen una oración inicial para ponernos en presencia del Señor y del Espíritu Santo para que aquí se hable lo que ellos quieren que nosotros transmitamos. Por favor, ¿nos ayudan con esa oración? Sí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en la unidad del Espíritu Santo y por intercesión de María Santísima y toda la Sagrada Familia, que nos concedas un programa que verdaderamente llegue a los corazones y las mentes de nuestros oyentes y videntes, que sea para gloria tuya, salvación de las almas y también de muchas vidas. Y de nuevo, todo esto lo pedimos en el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y eternamente amén. Queridos hermanos, acabamos de vivir la semana pasada una noticia que ha costado mucha lucha, ha costado 5 décadas prácticamente para haberlo logrado, y el trabajo de muchos, pero de muchos hombres y mujeres de fe que
se esforzaron, muchos dejaron su vida para ver esto realizado. Una decisión del Tribunal Supremo o de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde revoca una decisión que no tenía fundamento legal ni constitucional y que además, según la versión de muchos, estaba basado en una mentira, en unas declaraciones falsas. ¿Por qué no nos hacen un marco histórico donde nuestros oyentes puedan entender el origen histórico de esta decisión? Sabemos que la Virgen nos advirtió en Fátima de que Rusia esparciría sus errores por el mundo. Y uno de los peores errores fue el aborto. Pero hablemos del caso de los Estados Unidos. Doctor Felipe, ¿podrá usted darnos ese marco histórico, por favor? Sí, brevemente les puedo decir que el Roe v. Wade, que la decisión Roe v. Wade se puede trazar hasta el año 1965, cuando se hizo la decisión Griswold versus Connecticut. Es el nombre de la decisión. En el año 65, la Corte Suprema declaró que existía un derecho a la privacidad, el right to privacy en inglés, ¿verdad? Esto no está en la Constitución de los Estados Unidos, pero se declaró que sí existía un derecho a la privacidad. En el año 73 se decidió Roe v. Wade, unos años después. En el año 73, Roe extendió el derecho a la privacidad al derecho de la madre poder matar a su hijo en útero, o sea, el aborto. Roe extendió este derecho a la privacidad hasta legalizar el aborto en el año. Y luego, un poco más tarde, se hizo la decisión Doe versus Bolton, también en el año 73, donde se declaró que el bienestar de la madre era supremo y en cualquier tiempo durante el embarazo se podría hacer el aborto dependiendo del bienestar de la madre. En el año 92, Casey versus Planned Parenthood, donde se confirmó los cambios de Roe y se establecieron los cambios de Roe para usarlo como precedente. Y eso nos lleva al caso de Dobbs, que es el caso que se decidió esta semana pasada. Muy bien. Vemos como paulatinamente por una pequeña, digamos, un inicio que parecía, entre comillas, pues que sonaba muy bien, ¿no? Derecho a la privacidad, pues se fue aumentando esta causa hasta verlo, pues finalmente lo que ha pasado durante estos años, que gracias a Dios hoy estamos celebrando una noticia que parecía impensable para muchos. Durante todo este tiempo, no sé si ustedes manejen las cifras, ¿cuántos abortos aproximadamente se han realizado en los Estados Unidos? Desde que esta ley en 1973, bueno, tú hablabas de 1965, pero en 1973 ya se hizo, digamos, estatal. Cuéntenos un poquito las cifras que ha habido durante todos estos casi 50 años. Sí, se calcula que desde 1973 hasta el presente han muerto por causa del aborto por lo menos 63 millones de niños y niñas que no han nacido todavía. Pero eso no incluye el número también de abortos tempranos que son producidos a veces por el uso de anticonceptivos hormonales, como la pastilla anticonceptiva, la del día siguiente, el inyectable de Depo-Provera, los implantes como el Implanon, y también el dispositivo intrauterino, aunque de por sí no es un anticonceptivo hormonal, varias compañías los untan de hormonas para hacerlo más eficaz en matar al bebé no nacido. O sea que estas cifras
de estos anticonceptivos abortivos es incalculable y es mayor que la de abortos convencionales, es decir, abortos quirúrgicos o abortos realizados por medio de píldoras netamente abortivas, como lo es la que antiguamente se llamaba RU486 y que ahora se llama Mifeprex o Mifepristona. O sea que estamos ante el holocausto de matanza de seres humanos inocentes más grande del mundo. Quiero añadir inmediatamente que al condenar el aborto, no estamos condenando a las mujeres que abortan o a las demás personas que de una forma u otra se han involucrado en un aborto o que lo promueven, incluso que lo practican. A esas personas las invitamos al arrepentimiento. En el caso de los católicos, al sacramento de la confesión para poder recibir la infinita misericordia y perdón de Dios, que solo está esperando nuestro arrepentimiento para perdonarnos. Sí, eso sí, se necesita un arrepentimiento sincero, ¿no? Y para eso la Iglesia Católica, además del sacramento de la confesión, cuenta con distintos ministerios de sanación post-aborto, porque muchas mujeres, o prácticamente todas, tarde o temprano, van a sufrir las consecuencias psicológicas y emocionales del aborto, y también hombres y otras personas que se han involucrado de una manera u otra en el aborto. Así que aquí no estamos para condenar a nadie, estamos para condenar el aborto y para invitar a aquellos que han caído en él a que se arrepientan, se salven, se sanen y puedan también contribuir al movimiento pro vida. Excelente aclaración. Y no solamente para eso, sino también para invitar a los padres a que les hablen a sus hijos, porque aparentemente quienes estamos metidos evangelizando, que somos pro vida, para nosotros es natural. Y para muchas personas no es natural. No podemos asumir que todo el mundo conoce esto que tú estás hablando, que las pastillas anticonceptivas son abortivas, que la pastilla del día después es una cosa que lo puede conseguir cualquier niñita en cualquier farmacia. Entonces, son cosas que debemos también invitar a esa comunicación y al hablar claro con nuestros niños. Parece a veces que le hablamos muy duro a los niños pequeñitos, pero hay que hablarles. Ustedes no sé si tengan este dato, ya que esto surgió. ¿Cuál es la edad promedio en la que una niñita puede empezar, o no sé si estadísticamente empieza a abortar, y cuál es la etapa de la mujer en la que más abortos se sucede? Sí, eso va a depender de los estados. Ahora, hay estados que permiten que una menor de edad, puede ser tan joven como de 15 años o algo así, aborte, pero tiene que ser con el permiso de los padres. Pero entonces lo que ocurre en esos estados es que la niña puede ir donde un juez que lo que hace es eliminar el requisito de ir a los padres y entonces va y aborta. Hay otros estados que ahora con la caída o revocación de Roe versus Wade, pues van a prohibir eso totalmente, porque van a prohibir el aborto o lo van a limitar, lo van a restringir mucho. Así que esa cláusula en esos estados pro vida se va a caer. La edad promedio en que las mujeres abortan es la edad de los 20 y pico de años, tengo entendido, porque son mujeres que muchas de ellas no están casadas y que tienen una actividad sexual pues desordenada, están en la universidad, la mayoría de ellas, o comienzan sus empleos como profesionales y entonces ven al niño por nacer como un obstáculo para sus sueños académicos o profesionales, ¿no? Debo añadir que si bien esto es cierto, la mayoría de las veces las mujeres son presionadas por su entorno sociofamiliar, incluso por sus mismos padres, sus novios, entre comillas, o incluso esposos, y otras personas, amistades, qué sé yo, profesores, jefes de trabajo, lo que sea, para que aborten sin darle ninguna alternativa pro vida. Entonces,
la mujer en esos casos también se convierte en una segunda víctima del aborto, a quien tenemos que atender, ¿no? Sí. Y el aborto daña no solamente mata una vida, sino también daña a todo un montón de gente. Un sacerdote amigo nuestro en Latinoamérica que trata mucho este tema del postaborto nos dice que él considera que por cada mujer que aborta, eventualmente va a haber también de 8 a 10 personas en su entorno familiar o amistoso, lo que sea, que también van a sufrir las consecuencias del aborto y se van a arrepentir de haber colaborado en él. Así que tenemos un panorama inmenso, no solamente de defensa de la vida, sino también pastoral ante la iglesia, de montones de gente, miles y miles y miles y millones de personas que de una forma u otra están afectadas por el aborto y que van a necesitar ayuda. Así que estos son los datos que tenemos y como bien dijo el señor Rafael Núñez, el trabajo comienza ahora también. Es un trabajo bien fuerte de ir ahora estado por estado en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Nosotros trabajamos con el mundo entero para cambiar la mente y el corazón de la gente, para que el aborto no solamente sea ilegal, sino que llegue a ser impensable, ¿no? Pero eso solo ocurre si logramos desterrar el aborto de los corazones de la gente, claro, por medios persuasivos, pacíficos, por el servicio y por la oración. A ver, yo tengo una rabia personal porque cuando tú hablas con algunos de las personas pro-choice, se hacen llamar pro-choice por no hacerse llamar pro-aborto. Ellos están fundados en una cantidad de mentiras que yo quiero que ustedes como personas que están y profesionales que han dedicado muchos años de su vida a este tema y que pertenecen a una institución que pudiéramos decir es el marco referencial, sobre todo en el mundo hispano. Ellos se basan en que, por ejemplo, una gran mentira, y acabamos de leer hace pocos días la declaración de un sacerdote jesuita, el sacerdote Martin, donde dice que un cigoto no es lo mismo que un bebé de 9 meses. Y yo me digo a los proabortistas, eso es un cúmulo de células, aluden ellos. Y yo les digo, sí, eso es un cúmulo de células, pero tan cúmulo de células como un huevo de tortuga o un huevo de águila. Y aquí tenemos algo trastornado en nuestra visión, porque las leyes protegen un huevo de tortuga y un huevo de águila y le ofrecen cárcel, y el cigoto, es decir, ese ser vivo que está simplemente necesitando de que le permitas desarrollarse para ser igual que tú o que yo, no tiene protección legal, sino que tú quieres hacerte de un derecho para asesinarlo, porque a ti no te conviene o tú no quieres. Entonces, doctor Vicarrondo, ¿cómo es posible que hayamos permitido que en una sociedad se valore más la vida animal que la vida humana? Además, fundamentándose en las mentiras. ¿Qué nos dice? Las razones que se usan para justificar el aborto son razones, como usted ha dicho, que son razones basadas en mentiras. La razón importante, lo básico que debemos todos enfocarnos es que el bebé en el útero es un ser humano, es una persona, y no se matan las personas. Las personas que están de acuerdo con matar a una persona inocente, pues están cometiendo un delito serio, severo, que debe ser castigado de alguna manera. Eso es lo básico que tenemos que enfocarnos. Y quizás en este momento, si me permite, la decisión de revocar a Roe v. Wade ha sido una decisión magnífica, por supuesto, y todos lo celebramos.
pero en ningún momento esta decisión ha dicho que no se debe matar a un bebé en útero inocente. En ningún momento se ha hecho esta aseveración, no es parte de la decisión de revocar a Roe v. Wade. Lo que Roe v. Wade ha hecho es que ha pasado la responsabilidad desde de la decisión desde el Estado, hasta del Estado federal hasta los estados. Sin embargo, ya se han unido muchos estados, ¿verdad? Han firmado leyes. Y esto ¿qué significa? O sea, esa firma, ¿qué significa? Que está en el punto que usted nos está diciendo, que no es permitido abortar, o que es permitido hasta cierto punto. ¿Cómo es ese punto que usted nos está hablando, por favor? Sí, lo que ha ocurrido es que al caer Roe versus Wade, la decisión de si aprobar el aborto o no cae en manos de los distintos estados. Ya no es algo impuesto a nivel federal, a nivel nacional. Okay. Antes los estados intentaban prohibir el aborto o limitarlo, y en muchos casos no podían porque los tribunales federales tumbaban esa ley, pero ahora no. Ahora si un estado quiere pasar una ley que prohíbe el aborto, qué sé yo, a partir de los latidos del corazón del bebé, que pueden ser detectados, que más o menos las 6 semanas en que se detectan, entonces lo puede hacer, y ya el gobierno federal o la Corte Suprema no lo puede detener porque ya cayó Roe versus Wade. Entonces, el estado, ahora las batallas pasan a cada estado, y hay como 26 estados, ¿no, doctor? Que más o menos que tienen leyes que prohíben o al menos limitan el aborto, y también ofrecen ayuda a las madres embarazadas en situaciones de crisis para que puedan tener a sus bebés. Pero hay otros estados que lamentablemente tienen legalizado el aborto incluso hasta el momento del nacimiento, como es el mismo estado de Nueva York, y California es parecido. Los estados liberales, vamos a decirlo así de alguna manera, como California, Oregón, el estado de Washington, también Washington DC, Nueva York, que ya mencioné, y otros más, tienen leyes abortistas, y probablemente se van a mantener así a no ser que los pro vida logren elegir a legisladores y gobernadores pro vida, sin hacer ningún tipo de política partidista, pero es una realidad. Hay que reconocer que los estados que son gobernados o legislados por demócratas en su mayoría son pro aborto, mientras que los estados que son gobernados o legislados por republicanos son estados pro vida hasta cierto punto, ¿no? Como dije, algunos estados prohíben el aborto más que otros. El estado de la Florida está en camino de preparar leyes, pienso yo, con el gobernador que tenemos, para limitar más aún, restringir más aún el aborto, ¿no? Pero va a depender de cada estado. Yo creo que es importante recalcar que la decisión de o restringir, limitar o prohibir, ¿verdad?, el aborto está en las manos ahora de los ciudadanos, de nosotros, las personas que vamos que los votantes, los ciudadanos. Está en las manos del pueblo ahora. No está en las manos de un tribunal que impone la ley por encima de los deseos de las personas. Eso es lo más importante. Eso que usted señala, doctor Felipe Vizcarrondo, es bien importante, porque en las elecciones pasadas vimos cómo católicos, inclusive sacerdotes dentro de la iglesia, hicieron campaña pro el candidato demócrata, que claramente ha tenido y tiene una agenda abortista. Y hubo grandes discusiones y contradicciones entre católicos, porque era muy difícil de entender cómo alguien que cree en Dios y que sigue la palabra de Dios, donde claramente nos dice no matarás, elegía o se hacía partícipe su voto para elegir a un supuesto católico que promueve
la matanza de niños en el vientre de sus madres. Y no solamente eso, sino que desde Washington se promueve la manipulación de los países pobres en desarrollo a que acepten la ley y establezcan leyes pro aborto para poder darles ayudas económicas. Eso es lo que conozco como la ley o el pacto de Ciudad de México, que fue instituido, tengo entendido, en el gobierno de Barack Obama, el cual fue removido por el presidente Trump durante su mandato, y una de las primeras cosas que restablece el gobierno de Joe Biden es ese acuerdo de Ciudad de México, que es utilizar el dinero de esta nación para promover el aborto en países en vías de desarrollo. Esto creo que es absolutamente inaceptable. Lo que usted nos señala de que ahora la capacidad de hacer un establecimiento legal o un parámetro legal en cada estado está en las manos de los votantes. Pero ojo, usted cuando ejerza su derecho al voto tiene que estar con los ojos muy abiertos, porque hay mucha gente infiltrada dentro del Partido Republicano que se hace pasar por republicano y promueve la agenda abortista del Partido Demócrata. Así que si usted va a ejercer su voto, yo le pido y le aconsejo que tenga mucho cuidado y que estudie a fondo el historial de ese representante. Así que... Sí, quería aclarar una cosa. La política de Ciudad México es una política provida, porque es una política que prohíbe que se usen fondos federales, o sea, de los votantes, de los ciudadanos de Estados Unidos, para financiar a organizaciones que promueven o practican el aborto fuera de Estados Unidos. Esa política fue instituida por el presidente Reagan en los años 80 y se llama así porque en esa época hubo una conferencia de la ONU sobre población y desarrollo que tuvo lugar en Ciudad México. Entonces el presidente, por eso se llama política Ciudad México, que no tiene nada que ver con México, es de Estados Unidos de cara a el extranjero. El presidente Reagan, viendo que la ONU se estaba inclinando hacia políticas abortistas en todo el mundo, entonces instauró esta política provida. Entonces los presidentes abortistas como Bill Clinton y Barack Obama quitaron al primero o tercer día de asumir la presidencia, quitaron esa política para permitir el flujo de dinero a organizaciones abortistas que actúan en el extranjero. Los presidentes pro vida, con el propio Reagan, los Bush y el presidente Trump, restauraron esa política para de nuevo prohibir que nuestro dinero sea usado para ese fin. Yo no, desde el punto de vista legal, no tengo completamente claro qué relación hay con la caída o revocación de Roe versus Wade y esta cuestión de Estados Unidos financiar el aborto, sobre todo en países de desarrollo, ¿no? Obviamente fuera de Estados Unidos. No sé cómo va eso a desenvolverse ahora en las próximas semanas o meses, ¿no? Pero creo que hay ahora más, doctor, quizás tengo que decir sobre eso, hay más oportunidad de poder impedir que Estados Unidos exporte el aborto por todo el mundo. Sí, es posible que ocurra diálogo acerca de esto, pero en este momento el Roe v. Wade se aplica a los Estados Unidos únicamente. Únicamente, claro, sí. No es fuera del país. De que para afectar la ley de Ciudad de México, pues habría que, es otro asunto, fuera porque pues aborto fuera del país. Fuera del país, correcto. Entonces, pues estamos en esa batalla también porque tenemos que salvar bebitos del África, del Asia, de América Latina y de otros lugares del mundo, ¿no? Yo creo que hay oportunidad de diálogo, y si hay oportunidad de diálogo, hay oportunidad de cambio. Sí,
Claro que sí. Tenemos que identificar la emisora, pero antes yo quiero agradecerte, Adolfo, que me hayas aclarado esa confusión que yo tenía con respecto al pacto de Ciudad de México o a la política de Ciudad de México. Y de verdad, muchas gracias. Estás escuchando Radio María Miami 91.9 FM y estamos conversando con Adolfo Castañeda y el doctor Felipe Vizcarrondo, quienes son directivos de Vida Humana Internacional, y el tema que estamos tratando es la decisión del Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la revocación de Wade versus Roe. Andrea, tú tienes una pregunta. Muchas. Bueno, Vida Humana Internacional, si vamos, quienes la conocen hace unos años y quienes no la conocen, los invito a que visiten la página web y miren la cantidad de programas educativos que tiene. Son excelentes y son de gran importancia. Ustedes dos han hecho una labor increíble durante años, digamos que consagrándose a esta finalidad, a esta misión de salvar bebecitos y de tener la dignidad de la vida como bandera. Si nos enfocamos en la solución, en lo que ustedes están haciendo, en lo que un padre de familia puede hacer, ¿cuáles son las soluciones? Aparte de ese diálogo que yo hablé y hice referencia hace un rato, ¿qué otra cosa podemos hacer los padres de familia para que esta generación que viene, que son nuestros hijos, puedan entender que lo que dice que lo que está en la Constitución o lo que se ve en las redes sociales y en todo de esta sociedad, que está mal y que parece bien y que no, lo que está mal y lo que está bien, y la vida es la vida desde el instante 0.0001 segundos de la concepción, ahí hay vida. ¿Cómo hacemos los padres de familia para empezar a enfocarnos en nuestros hijos, en que ellos conozcan la verdad? Bueno, los padres de familia, primero que todo, sobre todo aquellos que son católicos, pero todos los padres de familia por igual, deben reconocer que ellos son los primeros y principales educadores de sus hijos. Y esto es ley natural, o sea, esto pertenece a la ley moral natural que Dios mismo ha impreso en el corazón y la naturaleza humana de todos los seres humanos. O sea, que es una ley que no es patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica, sino que es patrimonio de la humanidad entera. En otras palabras, que todos estamos obligados moralmente a seguir. Los padres tienen este derecho que es inherente, que es anterior al Estado y a la sociedad, y que el Estado no puede conculcar, sino que tiene que respetar y tutelar. Entonces, primero tener esa conciencia profunda, esa dignidad de ser padre. Muchos padres se sienten intimidados por lo que está ocurriendo en la escuela con sus hijos, como la educación sexual de tipo inmoral y este mismo tema del aborto, ¿no? Claro, va a depender también de la edad que tengan los hijos para compartirles primero la belleza de la vida. Es decir, hay muchos recursos, videos, libros, folletos, nosotros también los tenemos, que muestran el desarrollo del bebé en el útero de su madre. Ya cuando los muchachos son ya más grandecitos, entonces ya se les puede hablar de lo horrible que es el aborto, ¿no? Y se les puede mostrar, según la descripción de los padres, imágenes de estos abortados. Quizás las fotos sean muy bruscas, quizás sea mejor mostrarles dibujos que muestran lo que el aborto hace al bebé. Pero primero los padres tienen, para vencer ese temor, tienen que formarse ellos mismos. Para eso existe Vida Humana Internacional. Entre otras personas, nosotros tratamos de formar a todo el mundo, pero sabemos que los padres de familia constituyen un segmento muy importante de la humanidad como segmento docente. También los sacerdotes mismos tienen que formarse. Ya ellos vienen del seminario supuestamente formados en los temas de moral, ¿no? Pero muchas veces desconocen
lo que está pasando ya en el mundo real, cuáles son las organizaciones que promueven el aborto, qué argumentos utilizan, cómo son financiados. En otras palabras, la cultura de la muerte en el mundo real. Entonces, ellos tienen que también que informarse. Y aquí los laicos, como nosotros, podemos ayudarles con información ya resumida, esquematizada, para que ellos no tengan que hacer, porque los sacerdotes tienen mucho trabajo que hacer, no tengan que, a no ser que no quieran hacer su propia investigación, ¿no? Así que si tenemos la tríada bendita de sacerdotes que forman a padres de familia y padres de familia que forman a sus hijos, entonces tenemos la batalla ganada, ¿no? Ya no hace falta Vida Humana Internacional, ni Human Life International, ni nada de eso, ¿no? Entonces, tenemos que, sobre todo los que somos católicos, aceptar lo que y profundizar y difundir lo que enseña nuestra iglesia, que es una enseñanza que también pertenece a la ley natural, o sea, que no estamos imponiéndole una moral sectaria a nadie, ¿no? Sino que pertenece a la ley natural, además de ser parte de nuestra enseñanza moral. Los padres tienen que formarse bien y, según la edad de sus hijos, compartirle y aprovecharse de los muchos instrumentos pro vida que tenemos. Un instrumento que tenemos en este momento que estamos anunciando es el nuevo curso de capacitación pro vida de Vida Humana Internacional, que es un curso de formación en todo lo que tiene que ver con el respeto a la vida, el matrimonio y la familia. No solamente aborda el tema del aborto y su respuesta pro vida, sino también otros temas como la eutanasia, el control demográfico, la manipulación de embriones, la fecundación in vitro, que destruye a tantos embriones, la ideología de género, que tanto daño está haciendo, pervirtiendo educación sexual hedonista, que está pervirtiendo la mente y los corazones de niños, adolescentes y jóvenes. Este curso cuenta de 10 módulos, 10 capítulos, y cada módulo cuenta de varias lecciones, y cada módulo solamente cuesta $5, el curso total cuesta $50. Todas las personas que estén interesadas me pueden escribir a mí, y yo con mucho gusto, a vuelta de correo electrónico, les pueda mandar el índice del curso para que sepan con más detalle de qué se trata, y también la introducción, mejor dicho, la presentación del curso. Mi correo electrónico es el siguiente: adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, y nuestra página web es www.vidahumana.org. Termino con esto: el curso todavía no lo tenemos en la página web por cuestiones técnicas, sin embargo sí lo tenemos nosotros, y una vez que la persona paga por el curso, yo con mucho gusto le envío por correo electrónico los distintos módulos que lo componen. Nosotros también certificamos a la persona por cada módulo que aprueba, tenemos un examen en cada módulo, y también por el curso completo, de manera que hay certificación, además del aprendizaje, que puede ser individual o en grupo, en el tiempo que la persona o los grupos puedan hacerlo. No hay una presión de que tenga que ser en un momento adecuado. Así que les ofrezco esto en la página web, nuestro curso y nuestros materiales que van a ver en nuestra página web, en nuestra tienda virtual también. Adolfo, por favor, verifica que ese es tu correo electrónico. Correcto, el que aparece en pantalla, ese es el correo electrónico mío. Me pueden escribir a mí para los que están interesados en recibir el curso, o incluso también los que están interesados en recibir nuestro boletín electrónico gratuito semanal, que se envía por correo electrónico. Inmediatamente los añadiré a nuestra lista de suscriptores para que reciban ese boletín y otras informaciones que enviamos cada semana, o lo que sea cuando es importante. Así que esa, y la página web es prácticamente igual, lo único que en vez de Adolfo y el arroba es la www.vidahumana.org, vidahumana.org. Pues ahí está la respuesta que tenemos que prepararnos los papás y los padres de familia para hablarle a nuestros hijos. Eso también va de la mano, muy de la mano de la educación sexual.
es decir, de ese libertinaje, de esa libertad mal utilizada con la sexualidad y con el cuerpo de los adolescentes. Y bueno, de temprana edad que se están despertando mucho, están muy sexualizadas todas las imágenes, toda la publicidad, todo el lenguaje que se utiliza, sobre todo pues en los medios, en las redes sociales, en los medios de comunicación que son tan importantes en la juventud y que hacen parte decisiva en el crecimiento de un joven, ¿no? ¿Qué han ustedes escuchado o qué se ha adelantado con respecto a eso? Como a una, digamos, no voy a decir fiscalización, pero sí a una supervisión acerca del contenido que se le está dando a los jóvenes en los juegos, en las películas. ¿Hay algún avance? Porque yo veo que como que eso es sin Dios ni ley y entonces ponen lo que quieran y las películas tienen el contenido que quieren. ¿Ha habido algún avance de que alguien legalice o haya un ente que supervise esos contenidos? Sí, bueno, excepto, por ejemplo, sé que en nuestro estado, el estado de la Florida, el gobernador DeSantis prohibió que se enseñara la ideología de género o LGBT y la Critical Race Theory, la teoría de racial crítica, que es una teoría marxista, camuflada como la lucha contra la supremacía blanca. Él ha prohibido que se enseñe eso en los primeros grados. Y también ha pasado una ley que hace que a los padres tengan el derecho y por lo tanto el sistema escolar la obligación de suministrar a los padres todo lo que ellos le pidan concerniente a qué materiales son los que se están utilizando para educar a sus hijos en estos temas. O sea que tenemos la esperanza de que, claro, tenemos que ponernos a trabajar en eso, de que otros estados con gobernadores buenos pasen leyes como esa, no solamente prohibiendo el aborto, sino también prohibiendo la educación sexual de tipo hedonista, porque esa educación sexual en realidad es la puerta para el resto de la cultura de la muerte. Exacto. Porque la educación sexual crea la mentalidad a favor de la anticoncepción, que a su vez crea la mentalidad a favor del aborto. O sea, aquí estamos ante una tríada diabólica, lo contrario de la tríada que había mencionado antes. Esa tríada diabólica es como la dinámica de la cultura de la muerte, que es la educación sexual, que lleva a la anticoncepción, y esta a su vez que lleva al aborto, y el aborto que lleva a otros males, como la manipulación de embriones, la misma eutanasia, la fecundación in vitro, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, incluso perdóname, Rafa, un paréntesis. Incluso hoy estaba leyendo que en Venezuela se están comercializando de una manera increíble los feticos abortados para la industria de los cosméticos, cosa que ya está regulada en algunos otros países. O sea, son consecuencias que ni nos imaginamos, ni la gente no la conoce y da otros resultados más graves y más graves y más graves y más graves. Sí, es una espiral de muerte que no tiene por dónde acabar, ¿no? Sí. Cada vez eso es lo que le llaman en inglés el slippery slope, la pendiente resbaladiza, ¿no? Claro. Que se comienza por algo pequeño y después va aumentando, o incluso desplegando sus tentáculos a otras partes. Sabemos que Planned Parenthood, por ejemplo, que es la organización más abortista en Estados Unidos, que incluso que es racista y antihispana, porque coloca sus centros, ya sea de aborto o de anticoncepción, en los barrios donde viven los hispanos y las personas de raza negra, que son minorías, para atacarlas con el aborto y demás. Sabemos que Planned Parenthood no solamente promueve la educación sexual hedonista, no solamente promueve el aborto y la anticoncepción, el Planned Parenthood también está en el tráfico de bebitos abortados, de tejidos u órganos o partes de bebitos abortados en sus instalaciones a compañías que hacen experimentos con ellos o se dedican a la investigación o la utilizan para otros fines, supuestamente curar enfermedades y cosas así. No, y cosméticos. Y cosméticos también, sí. Correcto, sí. Doctor Vicarrondo, adelante. Para contestar la pregunta de Andrea, que si se está haciendo algo, si hay alguna organización
que esté supervisando estas actividades, que la educación sexual, sí. No existe tal organización. La cultura nuestra está invadida y controlada por todas las personas que están propulsando la cultura de la muerte, y esto se hace a través del libertinaje que se está promoviendo, y no hay o sea que no existe una organización que esté haciendo esta función. En otras palabras, la responsabilidad nos llega a nosotros, a los padres, a los ciudadanos, a las personas corrientes como nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, es hablar de esto y decirlo claramente, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros vecinos, a las personas que se sientan al lado nuestro el domingo por la mañana en la iglesia, a todas las personas en el trabajo, en la oficina, ¿verdad? Todas las personas que uno tiene conexión, con las que uno tiene conexión, decirlo claramente. Es la única forma, pero es una forma que funciona. Sí, una cosa que sí, es verdad lo que dice el doctor Vizcarrondo. Sin embargo, gracias a Dios, en algunos estados, en algunos distritos escolares, se han levantado, de escuelas públicas, ¿no? Se han levantado padres de familia en las reuniones que han tenido con los directivos de ese distrito escolar. Se han levantado padres de familia disgustados por lo que se han enterado que le enseñan a sus hijos, y se han levantado con carteles y también con información, y han exigido que estos programas sean detenidos, ¿no? O sea que, como dice el doctor, está la responsabilidad, entonces ahora recaen todos, pero sobre todo los padres de familia. Entonces, nosotros, el rol de Vida Humana Internacional es ayudar con información a esos padres de familia para que puedan, entonces ellos a su vez, si así lo quieren, humildemente se la ofrecemos, ¿no? Para poder ellos con esa información batallar en contra de la educación sexual hedonista en las escuelas. Así que estamos para ustedes con nuestra información y que humildemente les ofrecemos, ¿no? Nos quedan 3 minutos y yo quería que desde la perspectiva científica, doctor Vizcarrondo, tengo entendido que su especialidad es pediatría. Sí. Desde esa perspectiva científica, ¿cómo puede evaluar un pediatra la ideología de género, donde habla de toda una cantidad de trastornos que están en la psique y lo quieren hacer ver como algo natural y biológico? Sí. ¿Qué nos dice? Brevemente, en el desarrollo de los niños, el desarrollo físico y emocional de los niños en los primeros años de vida, estoy hablando de los primeros años de vida, 3, 4, 5 años, en algunos niños, no muchos, pero en algunos niños ocurre un poco de confusión en cuanto a su identidad. Y esta confusión se desaparece con el tiempo en la gran mayoría de los casos, y se han citado hasta 95% de los niños que han tenido esta confusión en la edad temprana, pues ya la confusión desaparece para cuando ya son adolescentes o adolescentes mayores. Lo que se promueve ahora en nuestro país es que en vez de mostrarle a los niños que esta confusión es incorrecta y darle el ejemplo del modelo a seguir, ¿verdad? De los padres, el padre varón y la madre femenina, lo que se promueve ahora es reforzar su confusión. No solamente tratar de quitarle la confusión, sino reforzársela, o como se dice, afirmar la confusión, y luego de afirmar la confusión, una serie de intervenciones con hormonas y quirúrgicas, etcétera, que mutilan y transforman al niño y lo convierten en un adolescente y luego en un adulto joven lleno de problemas y con mayor confusión y con muchos problemas emocionales serios. Muy bien. Andrea, se nos acabó el tiempo, te toca la despedida. Tristemente.
Tristemente, pues yo quiero invitarlos a nuestros oyentes a que incluyamos al doctor Vizcarrondo y al doctor Castañeda en nuestras oraciones porque tienen una labor titánica, están haciendo una labor excelente, la han hecho y la van a seguir haciendo con toda seguridad. Oremos por ustedes. Yo quiero cerrar mis comentarios con un versículo de un salmo, el Salmo 31, que dice: cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Todos los que esperamos en el Señor necesitamos esa gran virtud que es el valor, porque no es fácil hablar de estos temas, no es fácil enfrentar tanta oposición que hay hoy en día, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros círculos, no es fácil. Así que necesitamos cobrarnos de ese valor porque nosotros esperamos en el Señor y espero, y de verdad mis oraciones para que el Señor les siga dando esa valentía, ese tesón, esa perseverancia y mucha sabiduría en todos esos programas que están desarrollando para padres, para todo el mundo. Ahí está la información. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación y seguramente vamos a tener otros programas de este tema. Muchas gracias. Gracias Amén. a ustedes. Amén. Amén. Muy bien, esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, hoy con el doctor Felipe Vizcarrondo y Adolfo Castañeda de vidahumana.org. Hasta el próximo miércoles.